Melina, vos también hiciste tu práctica en Tenaris Planta Campana. ¿Cómo fue tu preparación para los test FITSAM, que son desafiantes, complejos, podríamos decir, porque son los mismos que rinden una postulante o un postulante para planta? Bueno, la verdad fue más que nada la preparación, porque tuve que repasar los temas que no me acordaba, que eran de años anteriores, y estudiar un poquito más, pero bueno, más que nada prepararme más para los nervios que casi todos rendimos para antes de un examen, y bueno, más que nada eso. Los test FITSAM tienen, la empresa da un límite para realizarlos de 4 horas, y bueno, ¿cómo te resultó? ¿Cómo fue? ¿Qué te resultó más difícil? Si te acuerdas de algún ejercicio muy desafiante, lo que vos quieras comentar. Bueno, no me resultaron muy difíciles, más que nada me resultó difícil la presión del tiempo, que eran en muy poco tiempo que teníamos que realizarlos a los ejercicios, y bueno, más que nada la presión del reloj, que iba corriendo el tiempo abajo, pero después más que nada no estuvieron tan difíciles. Y a manera de evaluación, a vos, como ya en pocos días técnica electrónica, esa forma de evaluarte, ¿qué te pareció? ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? Sí, me pareció muy buena, la verdad. Los ejercicios eran variados y tenías que entender más que nada la consigna y prestar mucha atención en la consigna, pero después está muy bien la manera de examen. Tuviste el resultado deseado por Tenaris, por lo tanto quedaste seleccionada en la primera tanda para la práctica profesionalizante, y el paso siguiente fueron los exámenes médicos. Bueno, comentanos sobre eso y cómo los transitaste, cómo los viviste. Bueno, fuimos con los que quedamos de la escuela, fuimos a Campana, estuvimos con un profesor, y bueno, nos hicieron estudios, la verdad que bastante rápido, y bueno, la primera vez que me habían hecho todos esos estudios tan rápido en un solo día, y bueno, sí, la verdad que sí, bastante rápido, fueron buenos, así que la gente del lugar bastante amable, y estuvo bueno. A partir de este momento y en estas etapas que estamos comentando, que fue la previa al examen, el examen FITSAM, los exámenes FITSAM y el examen médico, a pesar de que no es un trabajo, en séptimo es una práctica profesionalizante, ¿cómo lo viviste vos personalmente? ¿Cómo viviste estas primeras 3 etapas? Y bueno, la verdad que creo que todos pasamos por lo mismo, de estar un poco emocionados, un poco raros al principio y que no entendíamos mucho qué estábamos haciendo, pero sí, la verdad que estuvo bueno, estuvo emocionante, la verdad una nueva experiencia que no había vivido, y nada, estuvo bueno. Luego de tu aprobación de los exámenes médicos, dio todo perfecto y pasaste ya a planta. En planta tuviste capacitación previamente, sobre eso, ¿qué puedes comentar? Bueno, tuvimos una semana de capacitación, nos dieron cursos, eran 4 horas a la mañana, y bueno, nos enseñaron más que nada el proceso de la planta, más de seguridad y cómo teníamos que manejarnos ahí adentro, que más que nada ser serios, estar con los equipos de protección para nosotros mismos, y bueno, fue una buena capacitación, cosas que no sabíamos, y nos sirvió para el transcurso de esas 10 semanas. Y en esa capacitación, interrelacionarte y participar con compañeros, ¿estuviste con otras técnicas también o solamente de técnica 2? Sí, estuvimos con técnicas de Campana, la 1 y 2, y después estuvimos con la técnica 4 de acá de Zárate, y bueno, con mis compañeros de esta escuela. Bueno, en el momento de la recorrida en planta, en Tenaris Planta Campana, que es una de las más antiguas de esta multinacional tan importante, ¿qué dejó eso en vos, en ver la planta, los sectores, los procesos? Y bueno, la verdad fue algo nuevo también, como dije anteriormente, porque nunca había entrado en una planta tan grande y tan importante como es Tenaris, y conocer la parte de adentro es otro mundo, como dirían. Es muy grande, que no se ve de afuera, que es muy grande, y conocer todo el proceso de los tubos, y eso está muy bueno, la verdad, sí, aprendes un montón, y todas las partes tienen una función ahí adentro, y todos los sectores también, sí.
hace un tiempito ya, pero bueno, si es marcante queda grabado mientras estabas haciendo esa recorrida y como vos decís, todo te llamaba la atención. ¿Hay algo que te quedó grabado y decís esto yo no lo pensaba que era así, algo que puedas contar, o fue todo llamativo? Y me llamó mucho la atención la parte de que manejaban todo con máquinas, era todo muy desde la computadora manejaban una máquina que era gigante y sí, todo el proceso que es todo bien organizado y que, bueno, sí, eso. La parte de automatización, ¿no pensabas vos tanta automatización? Claro. Bueno, una vez de tu recorrida en planta, ¿cómo fue ya estar destinada al sector? Esos primeros días que recordás, ¿cómo te recibieron? ¿A qué sector fuiste designada? Bueno, a mí me tocó en el sector Premium, EFRI, que es la parte de equipos fríos. Y bueno, nos dieron una cálida bienvenida. La gente del sector fue muy amable con nosotros y ninguno nos juzgó ni nada, todos nos recibían y nos enseñaban de una manera muy amable. Ese sector en donde vos hiciste tu práctica profesionalizante, EFRI, que es la sigla, equipos fríos, ¿cuál es su actividad, digamos, de manera general? ¿Es mantenimiento? ¿Se entrega de elementos para reponer? Claro, ellos mantienen las piezas de las máquinas. Es el lugar en donde tienen el lugar más grande de Tenaris, que reparte muchas piezas a toda la planta. Ellos hacen mantenimiento y también hacen moldes para los tipos de roscas, distintos tipos de roscas, y bueno, hacen muchas actividades variadas. La verdad fue un sector que no te aburrías porque siempre tenías algo distinto para hacer. ¿Estaba destinada o destinado otro alumno o alumna de séptimo año de otra técnica con ustedes? Sí, estaba con un compañero de mi mismo salón, por suerte, y éramos nosotros dos pasantes en ese sector. ¿Y cómo fue estar haciendo las prácticas con un compañero de otra escuela técnica? Bueno, la verdad que estuvo bueno, la experiencia, además conocernos como compañeros también, estuvo bueno trabajar y en conjunto con la gente del sector y nada, es una experiencia distinta y buena en sí. ¿Qué te dejó a vos esta práctica profesionalizante en Planta Tenaris Campana como aprendizaje o experiencia? Más que nada me llevo la enseñanza de los tutores y de la gente que estuvo conmigo en el sector y bueno, fue una experiencia muy linda porque pudimos aplicar todos los conocimientos que nos venimos preparando todos estos años para poder llevar a cabo en este último año, que es séptimo, y la verdad estuvo muy bueno, fue una experiencia muy linda entrar a Tenaris, y que es una de las plantas muy importantes acá de Argentina, y nada, estuvo muy bueno y la pasé muy bien y es una experiencia que me la voy a llevar el resto de mi vida. Cuando me enteré de los exámenes que iba a tomar Tenaris, yo repasé más lo que es matemática y lógica. Bueno, una vez de tu repaso, una vez que concluyó tu repaso y llegó ese día, ¿cómo desarrollaste el test? ¿Qué significó para vos hacer ese test? Que son los mismos test que hacen una persona que se va a presentar para trabajar en Tenaris. Recuerdo que cuando fue el día de los exámenes, nos tocó estar en un salón y yo tuve problemas técnicos con la computadora, entonces se alargó un poco más el proceso, pero fue una buena experiencia, salió bien. ¿Hay algún ejercicio que te llamó particularmente la atención, elevó un poco más tus nervios, fue llamativo? Recuerdo uno que era sobre matafuegos y su utilidad. Ese fue para pensar un poco más. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Te daba múltiples opciones? Sí, porque hay como 3 tipos y te daban situaciones y te decían cuál tenés que usar. Y a veces algunos servían para lo mismo y ahí era complicado. Esta etapa, digamos, de prepararte y hacer 2 test que son complejos y extensos, ¿qué te dejó como aprendizaje a vos? Me dejó la experiencia de saber cómo es
un examen para poder ingresar a un trabajo. Lo que se hace en el séptimo año es una práctica profesionalizante de 4 horas, no es un trabajo. Particularmente, ¿vos habías trabajado antes? No, nunca. Cuando llegó el momento de los exámenes, ¿cómo viviste precisamente ese día de exámenes médicos? Me acuerdo que fue el último día de la inducción, nos tocó hacer los exámenes donde nos hicieron distintos tipos como análisis de sangre, examen de vista y de audición. Una vez ya en Tenaris Planta Campana, que es una de las plantas más grandes e importantes de Tenaris a nivel mundial, recibieron junto a tus compañeros de esta técnica y otras técnicas la inducción a planta, la capacitación. ¿En qué áreas? ¿Qué nos puedes comentar? Fue una semana de inducción donde estábamos en la TU y ahí nos hablaron sobre lo que es seguridad, higiene, calidad y también cómo es el proceso que lleva a Tenaris. ¿Tenían en esas capacitaciones momentos de lo que se llama en la escuela recreos? ¿Usted tenía momentos de descanso? Sí, teníamos como 2 recreos de 10 minutos. ¿Y ahí pudiste relacionarte, charlar, conocer a futuras técnicas y técnicos de otras escuelas o estabas con tu grupo solamente? Sí, eso sirvió para conocernos más entre nosotros. Me comentabas que nunca antes de esta práctica habías recorrido una planta industrial. Llegó ese día, recorrieron solo un sector, no toda la planta industrial Campana. ¿Y qué significó para vos? Me gustó mucho ver cómo es una planta industrial por dentro y ver todo su proceso. ¿Hay algo que particularmente en ese sector que te llevaron a recorrer antes de destinarte a tu sector de práctica profesionalizante te llamó la atención o algo que te haya llamado la atención particularmente? Lo que más me llamó la atención fue ver el horno en acería. Luego llegó el momento en el que fuiste destinado al sector, en donde hiciste tu práctica. ¿Cómo fue ese instante y a qué sector fuiste destinado? ¿Qué nos podés comentar? Yo fui asignado junto con 2 compañeros más al sector de premium. Ahí me recibieron bien. Yo estaba en la línea FAPE, que están los tornos, y ahí pude ver cómo es el roscado del tubo. Particularmente en ese lugar donde vos realizaste tu práctica, ¿cuáles son las tareas de manera general que se desarrollan, que vos pudiste aprender o ver? Pude ver cómo es el proceso que se realiza en el torno para hacer la rosca. Hay 2 tornos en donde lo que cambia es el proceso. En uno, por ejemplo, lo que le hace la rosca es la herramienta que va girando y en el otro lo que se mueve es el tubo. ¿Qué te dejó a vos, como ya casi técnico electrónico, esta práctica profesionalizante en Tenaris Campana como aprendizaje? Me dejó la experiencia de saber cómo es un trabajo, ver cómo es el día a día y saber cómo es una planta industrial. Lucas, en séptimo año ya tenías información de las prácticas profesionalizantes y cómo vos personalmente te preparaste para rendir los test FitSam que Tenaris les toma a ustedes para las prácticas y son los mismos que rinde una postulante o un postulante para trabajar. Unos días antes nos dijeron de qué iba a ser, matemática y lógica. Repasé un poco en general de matemática y me preparé así, no tanto, pero como para tener. Y algunos videos en YouTube de lógica. ¿Cómo fue el día cuando llegó el test? Porque Tenaris les pone un tope para efectuarlo, cada uno está en una computadora de 4 horas. Y ¿cómo resultó para vos la experiencia de realizar esos test? Estuvo bien. Yo lo terminé en 2 horas, 2 horas y media. Hubo algunas de lógica que costaron un poco más, algunas un poco más fáciles, de matemática también, cosas que no veía hace un tiempo, pero con repasarlas estuvo bien, no fue tan difícil. Y personalmente pasar por ese test, digamos, complejo de alguna manera, porque es el que toman a postulantes, ¿qué experiencia te dejó a vos? Está bueno, siempre es bueno tener retos así difíciles para ver cómo se enfrenta uno a esas cosas, pero bien, qué sé yo, toda experiencia sirve. Te informaron sobre tus resultados, quedaste seleccionado en la primera tanda para hacer tu práctica en Tenaris Planta Campana y llegó la etapa de los exámenes. ¿Qué nos puedes comentar?
Nada, fuimos a un centro médico y nos hicieron exámenes de extracción de sangre, orina, un psicofísico, de audición, de vista, no sé bien cuál más, alguno más hay que no me acuerdo, pero bien, salieron bien, por suerte, y bueno, y entré a planta. Hasta ese momento, como decíamos con Melina, que es otra compañera tuya que hizo la primera tanda, fuiste haciendo los pasos que haría una persona que entra a trabajar, ¿sí? O sea, la preparación para el test y los exámenes médicos. ¿Cómo fuiste vivenciando esas primeras etapas en tu caso? Distinto, porque es algo nuevo para mí, la primera vez que hacía exámenes médicos para entrar a una planta, y está bueno que eso te deja la experiencia para un futuro, si lo tengo que hacer, ya pasé por esto. Cuando los resultados estuvieron bien de los exámenes, ya pasaste a Tenaris University y recibieron capacitación. ¿Cómo vivenciaste vos la capacitación? ¿Cómo la viviste? Tuvimos una semana, 4 días de inducción en la que un profesor nos comentaba distintas cosas sobre, no sé, qué se hacía la planta, seguridad, calidad, ergonomía y distintas cosas. 4 horas de charlas antes de entrar a la planta para inducirnos en lo que es el mundo laboral. Y el interactuar con otras estudiantes y otros estudiantes de otras técnicas, ¿qué resultó para vos? ¿Qué te dejó? Bien, qué sé yo, lindo, siempre está bueno interactuar con gente nueva. ¿Qué significó para vos recorrer esa planta industrial? Mucho, está muy bueno. Te das cuenta que es como una ciudad dentro de una ciudad porque es enorme. Lo que nosotros podemos recorrer, que fueron una parte, no recorrimos todo, pero es gigante. Y ver cómo se va haciendo todo el proceso está buenísimo, es una muy buena experiencia. ¿Hay alguna actividad, algo que viste, algún proceso que particularmente captó tu atención? En acería, el hecho de ver el horno gigante, cómo va, los ruidos, todo es muy bueno, está muy lindo. Cuando te informan ya cuál sería tu sector, bueno, cómo fue ese paso, cómo fueron los primeros días y en qué sector quedaste destinado. Yo estuve destinado al LAEL, al laboratorio electrónico, que es un sector de mantenimiento, donde todo lo que se rompe en Tenaris va a parar ahí. Y nada, estuvo bueno, fue un buen sector para desarrollar todo lo que yo vi estos años como técnico electrónico y profundizar un poco más en todo eso. Lo que me tocó a mí fue muy variado, mayoritariamente electrónico, pero no sé, un monitor, una fotocopiadora, un plafón de luz ultravioleta. Sí. ¿Cómo fue el trato de tus tutores y la gente de planta durante tu práctica? ¿Cómo te trató, cómo te recibió en principio y cómo te trató? No, muy bien. Desde mi tutor hasta el jefe del sector y cada trabajador ahí, todos muy bien. Ante cualquier cosa, cualquier duda o cualquier cosa que yo no sabía un poco cómo funcionara, siempre me ayudaban, siempre me instruían y siempre acompañaban. La verdad que el trato fue siempre muy bueno. Ya a días de recibirte como técnico electrónico, ¿qué te deja a vos esta práctica profesionalizante en Tenaris Planta Campana? Me voy con una buena experiencia de conocer, de vivir cómo es el entorno laboral en una empresa tan grande como Tenaris. Y nada, muy buena experiencia que me llevo para próximos trabajos. La verdad que estuvo todo muy bien y fue una muy buena experiencia.